El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La palabra salvadora estará en Juan capítulo 3, versículos del 13 al 21. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Habíamos visto en el mensaje: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, que Nicodemo le dijo a Jesús en Juan capítulo 3 versículo 2: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le responde con algo que hacía ver a los principales de la sinagoga, incluyendo a Nicodemo, que no habían experimentado ni sabían lo que era el nuevo nacimiento. Veamos en Juan capítulo 3 versículo 3: de cierto os digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego le dice algo importante en el versículo 8. Dice Juan capítulo 3 versículo 8: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Fíjense que le dice y oye su sonido. Así es cuando alguien escucha la palabra de alguien que emite agua en el viento. Dice Salmos capítulo 147 versículo 18: enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Por eso, al escuchar la palabra debemos hacerla rápidamente por obra. Dice Eclesiastés capítulo 11 versículo 4: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Así que Nicodemo no entendía cómo puede hacerse esto del nuevo nacimiento, y Jesús le respondió en Juan capítulo 3 versículo 10: ¿tú que eres el maestro de Israel, no sabes esto? De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Vamos a exponer el pasaje de hoy, y dentro de este pasaje vamos a ver el versículo más exhibido de las Escrituras, Juan 3:16. Es más, solo poniendo la referencia, muchos recuerdan ya el texto, pero no todos entienden lo que dice. Así que empezamos en el versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dicho esto, rápidamente viene la pregunta: ¿y entonces a qué se refería que Elías y Enoc subieron al cielo? Veamos 2 de Reyes capítulo 2 versículo 11. Y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y Génesis capítulo 5 versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Sabemos que ni Elías ni Enoc ascendieron, sino que fueron tomados, que es muy distinto. Y lo segundo es que si lo que está escrito en Juan y en el Antiguo Testamento está haciendo referencia del mismo lugar, es decir, si nos vamos al original de la palabra cielo, los escritores inspirados de Génesis y Segunda de Reyes están hablando del cielo espiritual que el libro de Juan sí habla. Además, Cristo es el único que ha descendido del cielo para revelar verdades espirituales, y que solo Él tiene esa autoridad. En el Antiguo Testamento, Dios dio su palabra a través del escrito, Logos de Moisés, pero en el Nuevo Pacto, Cristo, el Verbo en nosotros, lo hace a través del Rema, y ambos son complementarios.
Dice Isaías capítulo 55 versículos del 1 al 11. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Dice Juan capítulo 1 versículos 17 y 18. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En la última parte del versículo 13 de nuestro pasaje de hoy dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo, es decir, las cosas espirituales. Versículo 14 de nuestro texto base. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto hace referencia al pasaje sobre la serpiente de bronce que se encuentra en el libro de Números, en que el pueblo de Israel se estaba quejando por el alimento y el agua que el Señor les daba, por lo cual el Señor envió serpientes abrasadoras, venenosas, que picaban al pueblo y éstos morían. Dice Números capítulo 21 versículos del 5 al 6. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió al pueblo serpientes ardientes que mordían el pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Aquí hay muchas cosas que aprender, que saber. El pueblo peca menospreciando el maná. Aquí la palabra liviano viene del original keloquel, Strong H7052, que también quiere decir insustancial. En otras palabras, el pueblo decía que este pan no le daba ningún provecho, y dice que estaban fastidiados, desinteresados del pan que les había dado el Señor. Veamos Éxodo capítulo 16, versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Y también los del pueblo no estaban hablando con verdad, porque el Señor igual les daba agua de la roca. Dice Éxodo capítulo 17, versículo 6. He aquí yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ellas agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces, espiritualmente hablando, la palabra de Dios es lo mejor que el Padre ha dado a la humanidad. Por eso debemos de aprender de no hacer como lo hicieron nuestros hermanos israelitas. Debemos de comer del pan celestial cada día, así como el Señor nos enseñó a orar, y ser hacedores de ella. Volviendo a nuestro pasaje base, después que el pueblo dio cuenta del gran error que cometieron de hablar contra el Señor y contra Moisés, le dicen a Moisés que ruegue al Señor
por ellos para que le quite las serpientes. Así que Moisés oró por el pueblo y el Señor lo escuchó. Dice Números capítulo 21 versículos del 8 al 9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Fue entonces que Moisés hizo una serpiente de bronce. Debía parecer luminosa, y si piensan un poco se darán cuenta que no es nada sencillo poner una serpiente de bronce duro sobre un palo vertical. Por lo tanto, Moisés tuvo que haberle puesto un pequeño travesaño para poder sostenerla. Es decir, aquel palo se parecía y representaba la cruz realmente. Y aquí está la principal razón porque tanto la serpiente en ese tiempo y nuestro Señor Jesucristo dan sanidad. Porque el Padre así lo dijo. Porque todo lo que nuestro Padre Celestial dice se cumple, aunque nuestra mente no pueda asimilarlo bien. Porque no hay mucha lógica pensar que si me muerde una serpiente, yo mirando una de ellas me sanaría. Pudo haber dicho a Moisés que hiciera una paloma y lo pusiera en lo alto, pero la clave está en que solo porque el Padre así lo quiso. Por eso solo los que realmente creyeron a la palabra miraron a la serpiente y vivieron. El resto que consideró absurdo tal mandato no miraron y murieron. Ese es el concepto de la fe. Y solo para ese propósito mandó el Señor que se hiciera la serpiente. ¿Pero qué hizo la gente? La convirtieron en objeto de culto y adoración, y cambiaron el propósito para el que fue hecho. Esa serpiente se había convertido en un motivo de tropiezo para muchos del pueblo elegido. Pero hubo un buen rey, el rey Ezequías, que removió de las alturas las piedras de tropiezo y también la serpiente de bronce. Dice Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Vemos que los israelitas habían estado adorando a la serpiente de bronce que hizo Moisés. Le quemaban incienso, cuando esa figura solo había sido hecho para sanar todas aquellas mordeduras en ese momento, y lo llamaron Nehustán, que significa ídolo de bronce, y muestra la forma cómo se puede cambiar un mandato a una religión muerta. Esta figura es también una representación de lo que el Señor quería que consideremos al mirar a la serpiente. Es justamente mirar nuestros pecados. Es decir, el que levantó la serpiente fue Moisés, no fue Abraham, no fue Noé o cualquier otro patriarca, sino aquel a quien por medio de él el Señor dejó sus mandamientos, por los cuales podemos reconocer el pecado. Dice Romanos capítulo 3 versículo 20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y luego del cual tenía sin duda que ir acompañado de arrepentimiento, como sucedió en el pasaje de la serpiente en el asta. Dice Números capítulo 21 versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente, y Moisés oró por el pueblo. La serpiente no era la que sanaba, sino la obediencia a lo que el Señor había dicho, que la miraran. Si Él lo dijo, así será. Ahora, mirar viene del hebreo nabat, que significa considerar con atención. Dice la última parte del versículo 14, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y quiénes lo levantaron? Los fariseos, por la obediencia del Señor hasta su muerte. Dice Filipenses capítulo 2, versículos del 7 al 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Veamos lo que dijo Jesús en Juan capítulo 12, versículos del 32 al 36. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz,
para que seáis hijos de luz. Los religiosos tenían envidia porque veían en él todo lo que estaba escrito, conocían de las escrituras, pero no lo ponían en práctica. Pero Jesucristo sí hizo lo que el Padre le enseñó. Dice Juan capítulo 8, versículos del 28 al 30. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Por eso dice el versículo 15 de nuestro texto principal, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando en las Escrituras algo se repite, es muy importante. Y este versículo 15 se repite en el 16. Y cuando dice el que cree, están expresadas en un presente continuo en el texto griego. Y no es el que cree en el futuro va a tener vida eterna en el futuro. Ahora, habíamos explicado en el mensaje, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, que fe viene del hebreo emuná, Strong H 530, que significa fiel, leal, verdadero, honrado y veraz. Y creer es casi lo mismo, sino por esta diferencia clave. En muchos aspectos, creer es un acto interior del reconocimiento mental o intelectual, mientras que la fe es la creencia en acción. Las dos son necesarias. Una asienta las bases para que la otra produzca nuestra reacción con fe ante el Dios en quien creemos. Porque es fácil decir que uno cree en Dios, cualquiera lo dice. Pero por ejemplo Abraham respaldó esta creencia con acciones y fue cuando Dios contó su fe como justicia. Esta es la clase de fe que Dios espera de todos los que dicen creer en Él. Por esta razón se hace tan necesaria nuestra obediencia a sus instrucciones y permanecer firmes y constantes. Lo mismo para la frase tenga vida eterna. Están expresadas en un presente continuo, significa la vida con sentido, es decir, vivir según la voluntad divina, aquí y ahora, en el presente. Continuamos con nuestro texto base en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto suena bastante claro, pero ¿por qué no todos entienden lo que verdaderamente dice? Porque muchos de los que dicen ser cristianos piensan que lo entienden, pero mayormente lo que entienden es simplemente que Dios ama y que Cristo murió por nosotros. Y por supuesto esto es verdadero, Dios ama y Cristo sí murió por nosotros. Pero debemos ver a qué se refiere esto de amor al mundo, porque hay verdades escondidas en el mismo y lo que uno no sabe puede perjudicarlo. La cristiandad moderna ha distorsionado tanto el mensaje bíblico que casi toda la palabra del versículo es malentendida. Veamos primero la frase porque de tal manera. Aquí la palabra por qué está haciendo referencia a los versículos anteriores. Y cuando dice de tal manera, está haciendo una comparación con el tema de la serpiente de bronce. Es decir, parafraseando sería, de esta misma forma amó Dios. Así como amó a los israelitas dándole bienes celestiales como el pan y el agua en su peregrinación por el desierto, porque hemos enseñado que amar es proveer y proteger. En el griego viene de la palabra ágape y es un acto de la voluntad, dándose y entregándose. De hecho, conceptualmente amar en hebreo es ahavá, significa dar. Cuando se ama se entrega, y el que recibe da al que primeramente dio. De esta forma se crea una relación de dádiva. Es decir, el proceso real de dar desarrolla la misma conexión entre el que da y el que recibe. No hay mayor entrega que la de Cristo a la iglesia que la recibe. Dice Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Otra de las cosas que ha sido mal entendida en Juan 3:16 es el rol del Padre. La mayoría se enfoca en el rol de Jesús en el versículo, y por supuesto que no hay nada malo con esto. El sacrificio de Jesucristo es absolutamente esencial y no debe ser minimizado. Pero algo fundamental es casi universalmente pasado por alto. El enfoque del versículo es el amor de Dios, o sea, el amor del Padre Celestial de Jesús. Como dice el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado.
Notemos que el que da aquí es Dios y habla de su dádiva a la humanidad. ¿Por qué está escondida esta verdad de la mayoría? La verdad es que la cristiandad moderna ha minimizado al Padre. Él es mostrado como un Dios enojado que demanda cosas irracionales como una ley imposible de guardar, pero su Hijo está lleno de amor y bondad. Sin embargo, la Escritura dice en Juan capítulo 14, versículo 9, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Además, es fácil pensar por el sufrimiento que pasó Jesús, el cual fue sumamente horrendo. Pero ¿cuánto más habrá sufrido el Padre? Considere lo siguiente: cuando un hijo o hija está enfermo, humillado o muerto en algún desgarrador accidente que le quitó la vida, ¿cuántos padres quisieran haber tomado su lugar? Piénsalo. Juan 3:16 habla primero y ante todo acerca del rol que el Padre tuvo que afrontar en este enorme drama. Aunque algunos minimizan la importancia del Padre, Jesús no lo hizo. Él nos dice que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Dice Juan capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. También Jesús dice que Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Dice Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Que Él habló las palabras de su Padre. Dice Juan capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. También dijo Jesús que Él hace siempre lo que le agrada a su Padre. Dice Juan capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Dios es el gran dador, pero pocos de los que se llaman cristianos conocen al Padre. Ahora, si bien Dios tiene misericordia por la humanidad, ¿cómo conciliar el contexto del mundo con estos versículos que siguen? Dice Salmos capítulo 5, versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dice Salmos capítulo 11, versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Salmos capítulo 7, versículo 11. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Claramente dice que Dios aborrece a todos los que obran iniquidad. Cuando se refiere a mundo, primeramente habla del mundo judío, pero en nuestros días está orientado a todos aquellos que saben la palabra, pero que se han desviado y o enfriado. Veamos Juan capítulo 18, versículo 20. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hecho hablando en oculto. Entonces se refiere al mundo judío, porque no se habían convertido, seguían con el mismo sistema del mundo, ya que el Señor nunca viajó ni siquiera a Grecia. Veamos en Juan capítulo 7, versículos del 1 al 14. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. ¿Cuál es el mundo? Judea, donde Jesús no quería ir, porque en Judea querían matarlo. Dice: el mundo no puede aborrecerlos a ustedes. El mundo aborrece a Jesús,
Pero si Jesús no ha hablado más que solo con los judíos, el mundo son todas aquellas personas en que sus obras son malas, aún teniendo la palabra. No estaban caminando por el buen camino. Dice Juan capítulo 8, versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Ahora, cuando habla de vida eterna, significa vivir una vida con sentido, en este mundo, en el porvenir, en los lugares que sean, significa vivir según la voluntad divina. Nos habla de una forma de vida. Dice Juan capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. La enseñanza de Jesús no es de Él, es del que lo comisionó. Vean lo que sigue en Juan capítulo 12, versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vida eterna empieza aquí. Por eso Jesús dice, su mandamiento es vida eterna, porque es la voluntad divina. Por eso la respuesta de Simón Pedro en Juan capítulo 6, versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Resumiendo, así como los israelitas tuvieron que mirar la serpiente de bronce para de esa forma ser salvos del veneno y vivir, así nosotros tenemos que mirarlo, no con ojos naturales sino espirituales. Dice Isaías capítulo 45, versículos del 20 al 24. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Él nos hace ver para obedecerlo. Si así lo hacemos, nos da su espíritu. Dice Hechos capítulo 5, versículo 32. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La muestra nos dio el Señor para que viviéramos. Seguirle cargando nuestra cruz, debemos andar como Él anduvo. Dice 1 de Juan capítulo 2, versículos del 2 al 6. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Los últimos versículos de nuestro pasaje se explican solas. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ven que se refiere a gente que ya sabe la palabra? Por eso dice, amaron más. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz,
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén.